Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP, la recomendación de la semana a Marguerite, Intensidad y Dolor de una Vida, con la autora Sofía Busali. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amables a ustedes. Con todo el tráfico y todo lo que puede suceder en el Distrito Federal, la autora nos está haciendo el favor de regalarnos esta entrevista. Muchas gracias por el tiempo. Es una historia, sí, intensa, pero con muchos contrastes, ¿no? De que nos explica la tristeza, el amor, la trayectoria de alguien como Marguerite. Cuéntanos. Bueno, Marguerite Duras es una escritora francesa que ha sido mi pasión desde hace muchísimos años, y precisamente esa es la razón, ¿no? Por su estilo, por la forma como cuenta, como transmite los sentimientos. Desde la primera novela me atrapó, desde ese momento, desde la primera, que fue El amante, seguí leyendo todas sus novelas. Como lectora, no tenías como nada lectora, que ver con la escritura. Nada que ver como escritora. O sea, mi carrera de escritora surge apenas hace 10 años, cuando cierro mi Academia de Artes Plásticas, que se llamaba Arteum. Y bueno, dije, no, un camino nuevo, y fue que empecé a escribir. Y en el camino, esta es mi tercera novela. ¿Y cómo es que vas formando la historia? Porque la cuentas en primera persona, de repente nos llegamos a confundir de cómo te metiste, ¿no? En la biografía, el personaje, que vas contando, justamente entrelazando su historia, su vida personal, y de repente citas algunas partes. Exactamente. ¿Cómo sí, lograste leí muchísimo. Tengo una biografía, hay una biografía excelente sobre ella, de Laura Adler, que es verdaderamente maravillosa. Y bueno, era tal mi pasión por ella y mi pasión, básicamente, y leí todo lo que había de ella, vi toda su filmografía, leí todo lo que me llegaba, siempre era todo el tiempo estar googleando algún texto, algún artículo, y así fue como poco a poco me fui adentrando en este sentimiento de Marguerite Duras. Tuve en un momento dado que desprenderme de la Marguerite real para poder lograr mi propia Marguerite, porque es muy difícil, o sea, es muy difícil poner las palabras en primera persona de un personaje como Marguerite. Pero ya cuando lo logras, y cuando logras encontrar la propia voz de la novela, pues te va llevando, ¿no? Su paso por el alcoholismo, ¿cómo lo supera? Y dices algo muy interesante, ¿no? Que a pesar de todo el sentimiento que puede tener el alcoholismo, etcétera, como escritora sigue su camino. Sí, el alcohol ayudaba a escribir. No sé si la ayudaba, pero ella en sus diarios, tiene diarios de guerra donde nos cuenta sus experiencias con el alcohol. Y ella se encerraba en su casa de campo de Nefal, ella se encerraba por semanas, meses, y escribía y bebía. Eran las dos cosas. Este punto para mí siempre fue muy, muy atractivo en relación a su personalidad y la relación que tenía con Jan, que era su pareja al final de su vida. Pero muy cómplice, ¿no? Totalmente unidos que los se dos. cuentan. Todo, absolutamente todo, porque además Jan le lleva casi más de 28 años, 30 años. Él es alcohólico, también es homosexual, pero él la admiraba totalmente a ella como escritora. Y después la conoce, o sea, la vida los lleva a conocerse y nunca se vuelven a separar, jamás. ¿Se separan? Hay momentos, ¿no? de ruptura, como todas las parejas en el camino, pero siempre Jan regresaba, y ella no podía vivir sin él. Realmente no podía, porque se convirtió como una extensión. Mi sensación fue que Jan se convirtió en una extensión de la propia Marguerite. ¿Y cómo era como funcionaban como pareja? Porque incluso hay un momento, que es hasta donde voy en el libro, donde él le dice, a ver, cuéntame de tus amores, ¿no? Y a veces entre las parejas es como, ¿cómo me vas a hablar de la otra o del otro? Sin embargo, ella le cuenta literal detalles, ¿no? Y él incluso busca conocerla un poco más, admirarla de diferentes maneras, amarla y comprenderla de otras maneras. ¿Cómo era su relación? Muy pasional.
pero además era una complicidad mutua, una complicidad entre la literatura y el alcohol, ¿no? Y además, él sí tiene una gran admiración por Marguerite. Ella le acababa dictando las novelas al final de su vida, le dictaba. Entonces, de alguna manera hay una extensión, ¿no? Y ha de haber sido muy tormentosa y ha de haber sido amor-odio, seguramente, como estas relaciones codependientes, ¿no? Muy fuertes, muy pasionales. O sea, yo me los imagino, o sea, en riñas tremendas, pero a la vez en grandes reconciliaciones. Ella libre de cualquier juicio social, moral, ético de su época, de su contexto, de la competencia con otros grandes ¿no? escritoras, escritores. Bueno, yo pienso que era aparentaba ser muy segura, era lo que yo, porque si hubiera sido muy segura en el inconsciente no hubiera sido alcohólica. Es lo que yo me imagino, ¿no? Lo que son las adicciones. Y ella vivía en un núcleo, un círculo intelectual, o sea, muy fuerte. Cuéntale a la gente quién. Bueno, pues está su esposo, que era Robert Antelme, era Dionys Mascolo, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Todos ellos eran de alguna manera, pues eran de la Sorbona, era el medio intelectual, era el círculo, y ella hacía grandes reuniones en su casa de Rue Saint-Benoît. Ahora, de alguna manera también eran parte de la editorial, de la editorial Goncourt. No, ella se gana el premio Goncourt, pero ya están en Gallimard. Entonces, de alguna manera está entre el círculo literario del momento. Además del círculo, todos eran de izquierda, ella pertenecía al Partido Comunista, ella era de la resistencia francesa. Tiene que hacer una serie de cosas para poder averiguar dónde arrestan a su esposo Robert Antelme. Y bueno, es una mujer así con un valor absoluto, comprometida con la vida, pero tenía ese problema, ¿no? Alegre, cocinaba, tenía sus amores. Y yo creo que en ese momento, cuando estás en plena guerra, cuando vives una guerra y que eres parte de una guerra como era en Francia, la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera te liberas, ¿no? Sobre todo este tipo de gentes, ¿no? Pero es curioso cómo ella va narrando la envidia, ¿no? La competencia entre escritores, entre intelectuales, y que ellos decían, no, esta no es tan buena, aunque tenemos que decir que sí. Bueno, ahí había una cosa con Sartre, porque Sartre llevaba una revista que se llamaba El Tiempo Moderno. Ajá. Y a Sartre no le gustaba cómo escribía Margarita, entonces no le recibía sus artículos. Entonces, de alguna manera, había tú sabes, ¿no? Todo lo que sucede entre escritores. Y además había una rivalidad con Simone de Beauvoir, porque en algún momento de su vida compartieron el mismo hombre. Entonces también hay muchas situaciones en relación a estos grandes personajes. Oye, y cuando la expulsan del partido, ¿no? Y dice, soy como una enferma de la esperanza que tengo en el proletariado, ¿por qué le pega tanto? Porque ella era una gente muy humana. Ella era una gente que de alguna manera viene de una infancia en la que convive con los vietnamitas, con los chinos, era muy, muy, muy pobre. Incluso hay toda una historia también dentro de la novela que cuento, que ella cuenta también en sus diarios, en el que cuando la madre decide mandarla a la Alianza, porque Indochina era una colonia francesa, entonces existía el liceo, pero ella cuando fue niña, ella convivía solamente con los vietnamitas, eran de piel amarilla, ella era blanca. Y cuando finalmente entra a la Alianza, al liceo más bien, ella tiene que convivir con las niñas blancas. Y ella cuenta su shock de verlas, de ver cómo vestían, cómo eran sus modales. Incluso también hay una anécdota que cuento en la que la invitan a jugar tenis y ella se va de tacones. Entonces no tenía esa cultura, ella tenía otra cultura. Entonces por eso siempre entiende la otra parte del mundo, ¿no? de la humanidad. Y el esfuerzo que hace su mamá, y hay como una relación también tormentosa, ¿no? Al final termina admirándola y la mamá como que ya no lo asimila también, ¿no? Sí, bueno, la mamá, yo pienso que yo quise al final de que terminé la novela, quise reconciliar a Marguerite con su madre, de alguna manera. Porque sí pienso que la madre en algún momento de su vida sí tuvo momentos felices con ella.
Así que retomo la infancia, retomo los momentos felices tuvo que haber habido momentos felices, independientemente de los malos, cuando ella enloquece un poco y le vienen unas depresiones espantosas a la madre por haber perdido todos sus arrozales a los cuales había invertido todos sus ahorros, ¿no? Y un hijo también golpeador, madre golpeadora. Bueno, pues de ahí viene, esa era su infancia de ella, ¿no? ¿Y cómo, digo, después de que lo lees y todo y tratas de entenderla, cómo nos explicarías que hay gente que tiene esa fortaleza para seguir adelante a pesar del alcoholismo, de su historia? Muchas veces dicen infancia es destino, ¿no? Y vemos estos grandes ejemplos. Exactamente. Pues sí, porque de alguna manera esa infancia que ella tuvo la llevó a escribir. Incluso en algunos de sus diarios ella habla sobre este tema, habla sobre cómo de que su madre fue la que le dio el arma para poder hacer esta grande historia, que le dio este premio. Y pues sí, yo pienso que tu infancia es tu destino, como bien dijiste, y una mujer tan inteligente como era ella, que sí la considero inteligente, era matemática, el padre también era matemático, entonces de alguna manera ella salió, ¿no? Y logró lo que quiso realmente. ¿Qué era? Era tener dinero, porque ella fue muy pobre, lograr una carrera y ser escritora. Wow. Oye, pero te llaman las grandes historias, ¿no? También ganaste en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz con otro de tus libros sobre Leonora. Leonora antes de Leonora. Es una novela sobre Leonora Carrington, que también la historia de Leonora pues es una gran historia. O sea, elijo este tipo de mujeres porque me gusta mucho investigar, me gusta mucho adentrarme en la vida de los otros, en lo que vivieron, el momento histórico, el momento social. Por ejemplo, en el caso de Leonora, ella se relacionó con Max Ernst, y Max Ernst era uno de los grandes pintores del surrealismo, del Dada, y su círculo intelectual era maravilloso, y yo quería saber qué pasaba con ellos, ¿no? ¿Qué hacían, hacia dónde iban, qué exposiciones hacían? Era como Leonora fue un pretexto para adentrarme en ese mundo histórico durante la Segunda Guerra Mundial, hacia dónde fueron todos esos artistas, quién los ayudó, cómo. Así que también hice investigación. ¿Hay algo que marque a los artistas en época de guerra? ¿O las culturas, el arte? Yo pienso que a cualquier ser humano la guerra te marca, ¿no? En el caso de Tzad, pues de pleno existencialismo. Entonces, de alguna manera te tiene que cambiar la visión de la vida. Estoy segura. No estoy segura porque no lo he vivido, pero me imagino que ¿Y promueve el crecimiento? Yo pienso que sí. Bueno, pueden ser las dos cosas. Por un lado puede llegar a una depresión espantosa y por otro lado puedes utilizar todas esas vivencias con inteligencia y sacarles provecho, ¿no? Y en sí en el arte genera una evolución más rápida de cualquier corriente. En el arte sí. O sea, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, muchos de los pintores se van a Estados Unidos y crean el gran movimiento que es el arte abstracto, ¿no? La escuela americana de pintura. Y después llegan los surrealistas a Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial, y llegan los grandes artistas como Man Ray y como Duchamp. Entonces, de alguna manera, pues hay un intercambio entre todos y crean grandes cosas, ¿no? Y grandes vanguardias. Dile a la gente dónde te puedes seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, tu página. Tengo un blog, tengo una página, Sofía Busali, y hay un blog, y con muchísimo gusto tengo un correo electrónico, también podemos charlar desde mi correo y con mucho gusto les contestaré. Bueno, vamos a estar en contacto contigo, pero no le cambien porque tenemos más después del corte. Ya volvemos. Yo fui una persona que no sabía escribir, lo tengo que confesar. Sí me tardé varios años, me tardé como 3 o 4 años en aprender a poder transmitir lo que yo quería, pero sí se puede. Cuando uno se propone, sí se logra.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Esta es la recomendación de la semana. Estamos platicando con la autora Sofía Busali. Tú estudiaste Ciencias Humanas con la especialidad en Artes y Literatura, ¿no? Así es. ¿Cómo fue esta primera etapa en el mundo de los museos? Bien, bueno, yo estudié Arte y Literatura y siempre el arte fue mi pasión. Y mi primer trabajo fue en el Museo de Arte Moderno. Y ahí después estuve en el Museo Tamayo, después estuve en la Delegación Miguel Hidalgo por muchos años también, llevando el departamento cultural de la Delegación Miguel Hidalgo. ¿Y en los museos? En los museos básicamente tenía yo a mi cargo, primero trabajé en la revista Artes Visuales y después estuve en el departamento de educación, que era, bueno, toda la organización de películas y conferencias del museo que tenían que ver con la exposición que se estaba temporal en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y después tu transición es a través de un taller literario. Y después de mucho tiempo de trabajar en el mundo del arte, que siempre fue mi pasión, cuando cerré, fue una tristeza haber cerrado mi academia, que era la de Artes Plásticas, Arteum, y fue cuando dije, bueno, vamos a dar un cambio. Así que estuve en la escuela de Citatépetl, en la escuela de escritores, con Daniel Sada, uh-huh. Y yo le dije, maestro, no sé absolutamente nada. Me dijo, yo le saco agua hasta las piedras, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no pierdo nada. Yo ya estaba ya con otra idea en la cabeza sobre el camino de mi vida y me quedé. Me di cuenta que no sabía nada, absolutamente. Pero ¿Nada seguí, después de todo lo que aprendiste? Nada en el sentido que tiene literario. O sea, en el sentido de cómo transmitir los pensamientos, cómo decirlos, encontrar un estilo, encontrar una voz. Creo que es algo, no es fácil, no es nada fácil. Y yo terminé La Casa del Frontón en otro taller, que también ganó un premio y uh-huh. Se publicó esta novela. Sí. Y entonces, bueno, pues ha sido la suerte de las 3 novelas que he escrito hasta hoy. ¿Escribe tu libro 2006? Escribe tu libro 2006. También participaste ahí, ¿no? Y tienes varias cosas, El sueño de Hortensia, Mal de amores. Cuentos, uh-huh. Pequeños cuentos que están en diferentes antologías. ¿Y con qué te sientes más cómoda, con estos o con los cuentos? Con las novelas. Sí, no, las novelas son maravillosas porque el personaje vive contigo por años. Están contigo. Si realmente, por ejemplo, el personaje de ahora, venía yo pensando, diciendo, ¿cómo no me traje la computadora? Dije, yo podía haber seguido con el capítulo que empecé hoy a las 7 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y en esas... ¿De tu nuevo libro? De mi nuevo libro. ¿De qué va? Pues el nuevo libro es sobre otra mujer, pero es totalmente distinto. Y curiosamente también empieza en un hospital. O sea, Leonora empieza en un hospital cuando ella tiene una crisis muy fuerte, nerviosa, y la interna. Y Marguerite también... empieza la novela en un hospital cuando está en una desintoxicación alcohólica y ahora mi nuevo personaje está también en un asilo mental. O sea, ¿te gusta? No sé por qué. Algún día sabremos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué tanto te ayudó todo el conocimiento que adquiriste en los museos, en tu propia academia, a la hora de plasmar, por ejemplo, épocas, escritores, todo el mundo intelectual? Yo pienso que leer y cualquier cosa que uno investigue en la vida, pues te va creando tu alma, ¿no? Te la va formando, vas creando tu propio ser y no importa lo que sea. Y a mí la pasión ha sido el arte y la literatura siempre y creo que hoy me doy cuenta cuando estoy ante gentes como tú o ahora que me han hecho tantas, que estamos en entrevistas, pues sí me doy cuenta que sí vas creando y vas formando tu alma a través de la cultura, ¿no? Y de la literatura y de lo que uno aprende, investiga y estudia y me da mucho gusto por eso, porque ese es el camino, leer. Y antes de la preparación profesional, ya en forma, ¿no? ¿Cuáles eran tus gustos? ¿Cómo fue que te adentraste al mundo de la cultura, la literatura? Lo que pasa es que siempre, como acabé la carrera, era yo muy joven y siempre estuve en ese camino, en el arte. Pero Mi antes, pasión por el arte. No había antes, porque estaba yo estudiando apenas. Pero entonces, realmente ¿te gustaba leer, escribir? Siempre me gustó leer muchísimo. Leer, seguir los autores del momento, los que ganaban el premio Nobel, no sé, agarraba a Vargas Llosa y leía todo lo de Vargas Llosa, de García Márquez, todo lo de García Márquez, literatura japonesa, todo, y así poco a poco fui creando una cultura propia
y pues eso es lo que te alimenta el alma, el espíritu, y independientemente de si publico o no publico, el camino de escribir realmente es muy satisfactorio. Y en el mundo del cine, hace ratito me recomendabas, ¿no? Ver una película en específico. Porque Margarita Uraz también fue directora de cine y sus películas son realmente maravillosas, muy sensuales, con música maravillosa, sus fondos, su estilo es como muy erótico. Y yo recomiendo Hiroshima Mon Amour, recomiendo India Song también, que es una novela maravillosa, una película maravillosa. Y bueno, es que Margarita Uraz tiene una filmografía importante también. Y ahora en tus tiempos libres, cuando necesitas despejar la mente o sacudir un poco la pluma, ¿cómo lo haces? Lo hago, leyendo. Es que la lectura creo que es lo que, o sea, dejo de leer del tema que estoy escribiendo y leo otra cosa. Sí, creo que la lectura y el cine pues es lo que de alguna manera te adentras en otros mundos, en otras vidas, en otros dolores. Entonces ahí es. ¿Hay algo que te haya sorprendido de ti misma cuando escribes y lees la información, la investigación de cada una de las mujeres de las que has escrito? Pues este momento en el que pues sí acabas sintiendo lo que, imaginando y sintiendo lo que ellas pudieron haber sentido. O sea, realmente sí te apropias del personaje y sí es una sensación muy impresionante. Sí, sí lo es. Oye, hace rato que decías como que habías hecho un cambio de rumbo en la vida, ¿no? Del mundo de los museos, el arte, en ese sentido, a la literatura. ¿Existen diferentes etapas de Sofía? ¿Que falte una más por descubrir incluso? No sé, la vida te lleva, la vida te va marcando las pautas del camino y yo pienso que uno los toma o los deja. Pienso que esa es mi filosofía, vivir el ahora para mí es muy importante y siempre hacer lo que uno más desea y disfruta. Y en este caso, hoy por hoy, escribir es lo que más amo en la vida y leer. Oye, ¿y qué le dices a la gente cuando dice, pues a mí me gusta como la fotografía o algo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo actualmente, pero le gusta, es una de sus pasiones? Y empezar con estos tipos de talleres, ¿no? De creación de cualquier tipo. Sí, yo fui una persona que no sabía escribir, lo tengo que confesar. Sí me tardé varios años, me tardé como 3 o 4 años en aprender a poder transmitir lo que yo quería, pero sí se puede. Cuando uno se propone, sí se logra. ¿Y los críticos literarios le dan oportunidad a esos nuevos talentos? Pues mira, me gané un premio que agradezco mucho. Ahora estoy publicada. Aparte estaba muy competido, ¿no? O sea, eran pues de sí, varios países, era un concurso internacional de literatura Sor Juana Inés de Veracruz del Consejo Editorial del Estado de México. Y aquí pues fue la editorial Random House, que también es una editorial, bueno, que es realmente de primera categoría. Entonces, pues sí, soy muy afortunada. Y yo creo que hay que luchar por lo que uno quiere y el final del camino, pues pienso que sí tiene que ver el azar, la vida, muchas cosas. ¿El azar, sí? Sí. Oye, ¿y ahorita cómo está México en el tema de creación literaria y de lectores? Pues mira, yo estuve cada año voy a la Feria de Guadalajara, la FIL. Yo creo que este fin de semana voy a Minería también. Pues ahí te das cuenta que los libros se venden, que la gente sigue leyendo. Mucha gente dice, yo vi la FIL de Guadalajara y verdaderamente había tal cantidad de gente que no podíamos caminar, ¿no? Y sí pienso que al ver todo este bullicio de gente con la energía que se sentía, que siento yo cada año que voy a Guadalajara, yo pienso que sí hay gente que sigue todavía disfrutando de la lectura, del papel, de un buen libro. Incluso los jóvenes ahora leen en iBooks y también está perfecto, ¿no? Yo creo que mientras uno se adentra en la vida de los otros y la imaginación se vuele hacia otros lados, pues eso es lo que alegra el alma, ¿no? ¿Qué te compraste? Y conoces, ¿eh? ¿Qué te compraste? ¿O qué te vas a comprar? No, pues ahora ya hay un altero de cosas pendientes, porque además tengo un taller literario con mi maestro, que es Miguel Cosío Woodward, y estamos ahora con Margaret Atwood, una escritora canadiense maravillosa. Entonces sigo este camino del taller literario en el que estoy. ¿Y vas escribiendo? Generalmente. Como ideas donde te siempre, llegan. Sí, claro, siempre. No, dices, ya se te van quedando, ¿no?
esta mujer, Margaret Atwood, es una novela que se llama El cuento de la criada, y crea una distopía, como le llaman, que es lo contrario de utopía, y habla sobre este mundo de mujeres que no tienen ninguna decisión, no tienen libertad, no tienen nada, y para lo único que sirven es para embarazarse, para crear hijos, sí, eso es para lo único que sirven en esta novela. Entonces, el papel de la mujer es muy interesante cómo lo maneja ella. Entonces, de alguna manera te das cuenta que ella es una feminista, luchadora por los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Y del papel de la mujer en la vida, ¿no? ¿Tú cómo ves ese papel de la mujer? Pues sí, yo creo que cada vez estamos mejor, pero las violaciones y los derechos siguen en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, realmente en la India, en Egipto, o sea, el papel de la mujer todavía sí es muy impresionante cómo está a un lado. Todavía. Incluso aquí también en nuestro país. Y también, ¿no?, en nuestro país. Entonces es una novela que se escribió en 1985, aparece un mundo irreal, pero finalmente es la realidad de lo que vivimos todos los días, ¿no? Cambia de a diario, sí cambia, pero no lo suficiente. Gula. Comer. ¿Qué? Chocolate. Lujuria. Lujuria, no, pues sexo. Pereza. Dormir. Soberbia. Soberbia, no aceptar que te equivocas. Avaricia. Avaro, no dar lo que necesitas dar o no gastar lo que tienes que gastar. Envidia. De otro. Ira. Ira, un enojo que no vale la pena. Recomiéndale a la gente que lea tu libro. Bueno, pues yo recomiendo mucho que lean a Marguerite Duras, Marguerite, Indecía de una vida, y pues espero lo disfruten tanto como yo al escribirlo. Sofía, muchas gracias por estar aquí. A ti te lo agradezco muchísimo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.